should I say? She once at me. Todo comenzó en los años 60. La juventud estaba inquieta, el mundo cambiaba, y la música estaba a punto de transformarse para siempre. En los Estados Unidos y el Reino Unido, la revolución cultural empezaba a tomar forma. Era una época de exploración, tanto exterior como interior. Y en medio de esa búsqueda, surgió la música psicodélica. La música psicodélica se asoció desde el principio con la contracultura de los años 60. Desde las costas de California hasta las calles de Londres, el rock empezó a mezclar influencias del jazz, el blues y los sonidos tradicionales del folk, con algo nuevo. Efectos de guitarra innovadores, armonías extrañas y una fascinación por la experimentación sonora. Pero, ¿cómo llegamos ahí? Para entender el origen de la música psicodélica, primero tenemos que mirar el contexto de la década de los 60, una época marcada por grandes cambios sociales y políticos. Estados Unidos y gran parte del mundo occidental estaban viviendo una profunda transformación cultural. Se estaban cuestionando las normas tradicionales, surgiendo el movimiento hippie, la lucha por los derechos civiles y el activismo contra la guerra de Vietnam. En medio de todo esto, el uso de drogas alucinógenas, como el LSD y la mescalina, comenzó a hacerse más común entre ciertos grupos de jóvenes que buscaban expandir su conciencia y experimentar la realidad de nuevas formas. Estas experiencias sensoriales influenciaron directamente la música, dando paso a un estilo que buscaba recrear, en cierto sentido, esos viajes psicodélicos. Los primeros experimentos con sonidos psicodélicos comenzaron a surgir entre 1965 y 1966, con bandas que buscaban romper con las convenciones del rock tradicional. Un ejemplo clave son los The Beatles, quienes, con su álbum Revolver en 1966, y más tarde con el icónico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, comenzaron a usar técnicas de estudio innovadoras, efectos de sonido y letras inspiradas en experiencias trascendentales. Otra banda pionera fue The Byrds, quienes fusionaron el folk rock con sonidos experimentales en su canción 8 Miles High, considerada uno de los primeros temas psicodélicos. Por otro lado, en el Reino Unido, Pink Floyd emergía con un sonido completamente nuevo, lleno de distorsiones, improvisaciones largas y letras oníricas, gracias en gran parte a su líder, Syd Barrett. En Estados Unidos, el movimiento psicodélico tuvo una gran fuerza en la costa oeste, particularmente en San Francisco, donde bandas como The Grateful Dead y Jefferson Airplane comenzaron a definir lo que se conocería como el sonido de la psicodelia californiana, caracterizado por largas jams, letras que hablaban de amor, paz y experiencias espirituales. El rock psicodélico, como estilo musical, buscaba replicar y potenciar las experiencias inducidas por drogas alucinógenas, utilizando efectos electrónicos innovadores y técnicas de grabación avanzada. Este género se caracterizó por el uso de guitarras eléctricas con acople, wah-wah y saturación, como se escucha en Bold as Love de Jimi Hendrix, donde el phaser genera un efecto ondulante en la guitarra. A esto se sumaban efectos de estudio complejos, como el panning y la reverberación, utilizados magistralmente en Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles, donde la voz de John Lennon parece flotar en un espacio expansivo. La influencia del misticismo oriental se reflejó en el uso de instrumentos exóticos, como el sitar en Norwegian Wood de The Beatles, que trajo sonidos de la música clásica india al rock. El teclado también jugó un papel crucial, con el mellotron y los órganos creando texturas únicas. Además, las improvisaciones largas y los solos extendidos, como en The End de The Doors, rompieron con las estructuras de canciones tradicionales, llevando al oyente a travesías sonoras sin fin. Las letras, a menudo surrealistas o esotéricas, hacían referencias directas o indirectas a las drogas, como en White Rabbit de Jefferson Airplane, que hablaba de la expansión de la mente, o Purple Haze de Jimi Hendrix, que evocaba una experiencia alucinógena.
En general, la psicodelia en el rock no solo transformó la música en términos de sonido, sino que también invitó a una exploración más profunda de la espiritualidad y las realidades alternas. Pero no podemos hablar de la música psicodélica sin mencionar un elemento crucial en su evolución: el LSD. Esta sustancia, sintetizada por el químico suizo Albert Hofmann en 1938, no solo abrió nuevas puertas de percepción para la ciencia, sino también para el arte. A principios de los años 60, el LSD fue popularizado dentro de la contracultura por figuras como el psicólogo Timothy Leary, quien alentaba a las personas a sintonizarse, encenderse y abandonar. 1967 fue el clímax de la música psicodélica. San Francisco fue el epicentro de lo que se conoció como el Verano del Amor, un fenómeno social que reunió a miles de jóvenes en busca de libertad y nuevas experiencias. En el corazón de este movimiento estaba la música. Bandas como Jefferson Airplane, The Grateful Dead y Big Brother and the Holding Company, liderada por Janis Joplin, usaban sus conciertos como plataformas para ofrecer viajes sensoriales en directo. El Monterey Pop Festival en junio de 1967 fue otro hito en la historia de la música psicodélica. Artistas como Jimi Hendrix, quien ya había comenzado a redefinir lo que podía hacer una guitarra eléctrica, hicieron historia. La actuación de Hendrix, donde quemó su guitarra en el escenario, se convirtió en un símbolo de la liberación creativa que representaba el movimiento. Hendrix, con su álbum Are You Experienced, llevó la música psicodélica al rock más puro, mezclando blues, hard rock y letras visionarias. Canciones como Purple Haze y Foxy Lady no solo destacaron por sus innovadores riffs de guitarra, sino por crear atmósferas sonoras que transportaban a los oyentes a otro plano. Mientras tanto, en Londres, el underground también florecía con bandas como Pink Floyd y The Soft Machine. Lugares como el UFO Club eran el centro de esta cultura en la capital británica, donde luces estroboscópicas, proyecciones de imágenes caleidoscópicas y conciertos improvisados eran parte de la experiencia. Pero como todo auge cultural, la psicodelia también enfrentó su declive. Hacia finales de 1968 y 1969, el movimiento hippie comenzó a desmoronarse. El Festival de Woodstock en 1969 marcó el final simbólico de una era, y poco después, el desastre del Festival de Altamont, donde un joven fue asesinado durante un concierto de los Rolling Stones, mostró que el sueño de paz y amor había comenzado a desvanecerse. Muchos músicos, incluidos los pioneros de la psicodelia, enfrentaron el impacto del uso excesivo de drogas. El caso de Syd Barrett de Pink Floyd es emblemático. Su mente no pudo soportar el peso de la experimentación con el LSD y terminó siendo apartado de la banda, perdiéndose en su propio mundo. Este sería un destino que afectaría a varios artistas psicodélicos. Sin embargo, la música psicodélica no desapareció por completo. En los años 70, evolucionó en nuevos géneros como el rock progresivo, con bandas como Yes, King Crimson y Genesis, quienes tomaron los elementos experimentales de la psicodelia y los llevaron a composiciones más complejas y estructuradas. Al mismo tiempo, el Krautrock en Alemania, con grupos como Can, Neu y Kraftwerk, mezclaba la psicodelia con la electrónica, sentando las bases para lo que luego sería la música electrónica moderna. En los años 90, la música psicodélica volvió a emerger con fuerza, pero esta vez fusionada con el rock alternativo y la música electrónica. Bandas como The Flaming Lips, Spiritualized y The Brian Jonestown Massacre trajeron de vuelta el sonido psicodélico, esta vez actualizado para una nueva generación de oyentes. Al mismo tiempo, la escena del rave y la música electrónica psicodélica, con géneros como el trance y el goa, comenzaron a generar nuevas experiencias sensoriales. Hoy, bandas como Tame Impala, King Gizzard and the Lizard Wizard y MGMT continúan con el legado de la psicodelia, combinando elementos vintage con producción moderna. Tame Impala, liderada por Kevin Parker, ha sido clave para llevar la psicodelia al mainstream contemporáneo, mezclando guitarras psicodélicas con sintetizadores electrónicos.
Como hemos visto, la música psicodélica ya no es solo un género o un fenómeno de una época. Ha sido para nuestro pasado, es para nuestro presente y será para nuestro futuro una actitud, una forma de ver el arte y la vida. Es una invitación a explorar lo desconocido, a descomponer la realidad y reconstruirla a través de sonidos que van más allá de lo convencional. A lo largo de más de 5 décadas, ha demostrado que siempre hay nuevos caminos por recorrer, nuevos mundos por descubrir. Solo tienes que cerrar los ojos y escuchar. Te invito a suscribirte si te ha gustado el vídeo, dejar un comentario y decirme desde dónde me ves, y echarle un vistazo al canal por si encuentras otros videos que te gusten. Nos vemos en el próximo.